Hello again, welcome back to my Grammar Tenses A1, Learn to make Grammar Tenses in English. Aprendamos a crear oraciones en inglés, parte número 4. Este es el último video de la serie de cómo crear oraciones en inglés con las oraciones básicas del inglés. El día de hoy vamos a hablar acerca del past simple o el pasado, ¿ok? Entonces, generalmente utilizamos un sujeto, un verbo en complemento para crear una oración en inglés, ¿sí? En el caso del pasado, el verbo que está entre el sujeto y el complemento es un verbo que tiene que estar en una forma del pasado, ¿sí? Aquí tenemos una lista de time expressions, ¿sí? Que les puede ayudar muchísimo a generar ideas de lo que sucedió ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace 2 días o esta mañana. El verbo en pasado es un tema muy interesante, puesto que tiene dos formas, tiene su forma regular o tiene su forma irregular. La forma regular del verbo normalmente se utiliza añadiendo el ed al final de este verbo. Pero en el caso de los irregulares, como podemos ver en el ejemplo, puede ser o puede llegar a ser completamente diferente, puede tener un deletreo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, cook, el pasado es cooked, ¿sí? Y obviamente el pasado de go es went, ¿sí? Ese tipo de cosas tenemos que siempre poner atención. Así que les dejo ahí obviamente el dato, pueden bajarse obviamente listas de verbos regulares y irregulares en las páginas web, son muy obviamente comunes. Aquí tenemos un ejemplo con todos los pronombres personales, la conjugación del verbo cook, es un verbo regular. I cooked lunch yesterday, you cooked lunch last week, he cooked lunch 2 days ago, she cooked lunch last month, we cooked lunch today, they cooked lunch a week ago. Eso quiere decir que para formar una oración afirmativa, lo que requiero es de un sujeto, George, un verbo en pasado, regular o irregular, en este caso tenemos worked, el complemento y el time expression, in the office last night. ¿Qué pasa en el pasado simple cuando queremos hablar de un negativo? Y básicamente lo que sucede es que vamos a utilizar un auxiliar llamado did. En el caso del negativo le voy a utilizar la palabra not para negarlo, George did not, o su contracción didn't. Pero notemos que el verbo está en forma simple. Esto es debido a que el auxiliar did ya está representando el pasado y ya no queremos nuevamente poner el pasado otra vez porque ya está representado por el auxiliar, ¿sí? Entonces, George did not work in the office last night es una oración negativa para el pasado simple. Este mismo auxiliar me ayuda para poder generar una pregunta colocándola al inicio de la oración. Did George work in the office last night? Sucede lo mismo que en el negativo. Mi verbo está en forma simple, ya no tiene obviamente su conjugación en el pasado, como sucede en el afirmativo, ¿sí? Ya no requiero de hacerlo eso. Y para responder a una pregunta en simple past, puedo utilizar el auxiliar también, utilizando, por ejemplo, aquí yes, he did, or no, he did, ¿sí? Antes de continuar, no se olviden de suscribirse a este canal si les gusta este video. Dejen sus comentarios si quieren saber un poco más acerca de los detalles del Simple Past. Por favor, escriban obviamente en la parte inferior. Activen la campanita también para que cada vez que tengamos un nuevo video, ustedes puedan volverlo a ver. ¿Qué pasa si queremos hacer una pregunta informativa? ¿Sí? Primero vamos a utilizar el WH word, que puede ser what, when, where, how much, how many, why, ¿sí? Etcétera. Luego vamos a tener otra vez este auxiliar que se utiliza en el simple past, mi sujeto, mi verbo en forma simple y el complemento. Aquí tenemos un par de ejemplos de aquello. What did you do last week? What did you eat today? Where did you go last month? And what did you study English? Why did you study English? Hay una pregunta que intenta averiguar el sujeto. Cuando quiero averiguar el sujeto, si estoy refiriéndome a una persona, lo que vamos a tener aquí es la eliminación del auxiliar did, ya que como no tengo obviamente el sujeto, pues vamos a poner solamente el auxiliar, no vamos a poner el auxiliar, sino el verbo en forma simple, sea este regular o irregular, ¿sí? El complemento y el time expression, ¿sí? Aquí dice, who worked in the office last night? ¿Quién trabajó en la oficina anoche? Esto sucede cuando queremos investigar acerca de
quién como sujeto, ¿sí? No como complemento. Esperemos que les haya gustado esta serie de videos donde ponemos cómo formar oraciones gramaticales. Nuevamente, la invitación a suscribirse a nuestro canal, a dejar sus comentarios. Cualquier comentario es bienvenido, ¿sí? Sea positivo o negativo, y sabremos obviamente ayudarles en lo que ustedes deseen. Thank you.